Comentábamos que vamos a ver el tema de en busca de un gerente. Si trabajas en un empleo, es qué habilidades tengo que tener y si tengo una empresa, por qué es importante tener un gerente y qué necesito para conseguirlo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver, no es o sea, todos sabemos que el conseguir empleados competentes actualmente es complicadísimo. O sea, yo quiero que me pongan en el chat, por favor, quienes tengan empresa, cómo les ha ido en la parte de encontrar personal. Pero yo les comento, o sea, constantemente los empresarios nos dicen, no encontramos, la gente se va súper rápido, piden muchísimas cosas y no tienen ciertas habilidades, algo no les gusta y se van, o sea, y creo que actualmente hay una crisis en este sentido muchísimo más acentuada que antes, justo por el tema de valores, de formación de carácter. Entonces, si para tener cualquier colaborador está siendo complicado, el tener un gerente demanda muchísimo más esfuerzo porque tiene que tener una muchísimo mayor responsabilidad. Porque la empresa, la calidad, la productividad y los resultados van a depender del gerente. Entonces, es una posición estratégica para el negocio que obviamente a veces no es tan fácil conseguir y que necesitamos poner muchísima más atención en este puesto y en este perfil que en cualquier otro de la empresa. Y vamos a, muchos pequeños empresarios operan sin un gerente y administran sus empresas ellos mismos. No sé el caso. Y les pediría, chicas, que me pusieran en el chat cuál es su caso. ¿Quiénes dicen, yo sí tengo un gerente? O yo estoy en busca de un gerente o mi negocio es pequeño y yo lo administro, ¿no? Porque hay toda esta variedad de opciones dependiendo del tamaño de tu negocio y eso también lo vamos a ver a continuación. Y les recuerdo poner en el chat cómo les ha ido con el tema de contratación de personal y esta parte, ¿no? O sea, tú ya cuentas con un gerente, buscas un gerente o estás en una etapa más inicial, ¿no? Y tú operas en el negocio. Pero quiero dejarles esta escalera del emprendimiento porque usualmente cuando eres empleado, llega un momento que algunas personas dicen, yo quiero ser emprendedor y tener mi propio negocio. Entonces, lo que se consiguen es un autoempleo. En lugar de que alguien más me emplee, yo mismo me autoempleo. Esto es muy importante, ¿eh? Porque tú necesitas determinar hacia dónde va a ir tu negocio, cómo va a crecer. Entonces, decir, bueno, tengo una empresa, pero ¿en qué etapa estoy? Estoy todavía en autoempleado, o sea, la empresa, yo hago las tareas operativas de mi negocio. Llega un momento que si el negocio empieza a crecer, entonces aquí es donde yo mismo me convierto en un gerente, porque ahora yo no necesariamente tengo que hacer las tareas que antes hacía, sino contraté a personas que las hacen y yo necesito ahora supervisarlas, dirigirlas y coordinar su trabajo. Entonces, aquí está el caso cuando una empresa es pequeña, pero ya pasó o ya emigró de ser emprendedor a gerente. Y los roles que ejerce es más supervisar al personal. Pero hay otro escalón, llega otro momento en donde se dice que tienes un negocio, que eres dueño de un negocio, cuando el negocio funciona aunque tú no estés. Para que tú te llegues a salir de la operación, aquí es en donde así como antes tú operabas tu negocio y contrataste personas y tú te subiste a el rol de gerente, ahora es necesario contratar un gerente para que tú te subas de rol a ser el dueño de la empresa y solamente dirigir el negocio. Entonces, por eso en cada etapa del negocio va siendo importante ver en dónde estoy y cuál es el siguiente escalón y qué requiero revisar, a qué personal requiero para poder seguir creciendo.
Y después sigue el empresario y el inversionista. El empresario lo puedo determinar cuando tienes cuando ya se tiene varios negocios que funcionan sin la persona, ¿no? Eso es importante porque hay muchos emprendedores que tienen muchos emprendimientos, pero ellos están en todos los emprendimientos y todavía no los han podido soltar. Entonces, por eso es importante decir, bueno, entonces el papel de gerente es muy importante, aunque sea yo sola, porque si yo ya estoy ejerciendo el rol de gerente, necesito tener habilidades para ejercerlo de forma correcta, porque el negocio va a depender de qué tan bien lleve o no el negocio. Y perfecto. Solamente hay un comentario, muchas gracias, de Gaby, que es, mi negocio es pequeño y estoy en la búsqueda de un buen colaborador. Ok, porque es muy importante en todas las etapas, uno de los objetivos va a ser encontrar al equipo adecuado, sea equipo administrativo, sea un equipo operativo o sea un gerente, ¿no? Quien tenga toda la responsabilidad del negocio. Entonces, continuamos. Vamos a leer un pasaje de Lucas 12, del 35 al 48. ¿Quién quiere apoyar? Necesito participaciones. ¿Quién dice yo? Que me apoye a leer. Yo puedo ayudar. Perfecto, Gaby, gracias. Muy bien, permíteme. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la noche o, o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentre cumpliendo su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Gracias, Gaby. No me, ya me está. Te falta un pedacito. Falta nada más un pedacito. Sí. Pero, ¿y qué tal si ese siervo se pone a pensar? Mi señor se tarda en volver. Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merece el castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. A mí me gustan mucho los talleres o las conferencias, las participaciones cuando hay como dinámica, ¿no? Cuando pueden como contestar, cuando hay interacción. Obviamente el Zoom pues limita de alguna forma, ¿no? Pero me gustaría saber qué les, o sea, qué les llamó la atención de este pasaje
a mí se me hace un pasaje muy, o sea, muy impactante, ¿no? Porque habla de un siervo, o sea, habla de un colaborador que está atento a lo que su señor o su jefe pondrá, lo podemos llamar de esa manera, necesita. Entonces el jefe sale a una boda y él regresa y él está atento, esperándolo, ¿no? Y justo al final dice, o sea, que si sabes lo que el Señor quiere y no te preparas para ello, pues va a haber un castigo, pero a la inversa, si hay una preparación, dice, te pondrá a cargo de todos sus bienes. Miren, en las empresas es complicado conseguir colaboradores honestos, fieles, serviciales y también con un sentido de servicio, ¿no? Pero un buen administrador o un buen gerente va a hacer que el negocio crezca y prospere, porque es la persona que está a cargo de los bienes. O sea, el administrador es quien está a cargo de los bienes de otra persona y se le nombra fiel porque los cuida como si fueran de ellos. Les digo, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque en las empresas que me ha tocado este, me ha tocado trabajar con ellas, he visto que las empresas que han crecido y no necesariamente el dueño era un buen administrador, tenían una mano derecha. O sea, tuvieron una persona fuera desde algunos su esposa, algunos otros miembros de la familia u otros, un colaborador que era quien les ponía freno. O sea, les digo que freno hasta el dueño porque dependiendo de la personalidad de cada empresario, hay veces que no controlan, por ejemplo, la parte financiera y eso les lleva a tener déficits constante. Entonces, es muy importante tener a una persona enfocada, disciplinada, que pueda controlar y pueda administrar bien el negocio. Y se hace un trabajo en equipo, el dueño con el administrador o gerente. Entonces, en la medida que uno va encontrando una persona valiosa, y ustedes mismas lo saben, cuando encuentras un colaborador que es útil, que genera resultados que haces, pues lo tratas de la mejor forma posible, ¿no? Cuando se puede, se le aumenta el salario, se le dan mayores responsabilidades, porque este pasaje dice, y el Señor le puso a cargo de todos sus bienes, ¿no? Solamente que es importante probar esta fidelidad, ¿no? O sea, que asegurarnos que la persona va a tratar a la empresa, va a tratar a los empleados, va a tratar a los bienes de la forma en que nosotros queremos. Les voy a decir por qué. Porque solamente buscaríamos personas eficientes, porque ¿qué pasa cuando se ponen personas eficientes en un puesto de autoridad, pero no tienen el carácter adecuado? Muchas veces pasa lo que en este pasaje empiezan a maltratar a los demás compañeros, ¿no? Hay un dicho que dice, perdió el piso, ¿no? O sea, es alguien que se puso en un puesto de autoridad y no supo cómo manejarlo y empezó a hacer mucho más daño. Entonces, si yo elijo un buen administrador o gerente, eso va a repercutir en si yo crezco o no en el negocio. Y si quiero que la empresa crezca, forzosamente va a llegar tiempo que voy a necesitar personal. Entonces, es importante empezar a ver este tema para considerar cuáles son los elementos que yo estoy necesitando para que mi negocio crezca. ¿Qué aspectos consideras para seleccionar un buen equipo administrativo? Chicas, están muy bajas en sus participaciones en el chat, ¿eh? O sea, las que puedan escribir, o sea, sería como muy bueno que escuchar sus comentarios, sus opiniones. Usualmente, ¿qué se considera para seleccionar un buen equipo administrativo? Muchas personas se van por la parte técnica, se van por la parte de habilidades. Pero en una empresa, ¿qué pasa cuando tienes a una persona con alto conocimiento, con muchas habilidades, pero con un mal carácter? ¿Qué pesaría más, las habilidades o el carácter que ha desarrollado la persona?
Se los comento porque es muy común que cuando se quiere contratar a una persona se pondere más la parte de habilidades que observar el carácter de la persona, y al final eso es lo que nos va a dar resultados. Y vamos vamos a leer otro pasaje, y la Biblia tiene muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron grandes líderes y administradores. Si podemos mencionar algunos de ellos e identificar algunas habilidades o cualidades administrativas que poseían, ¿cuáles serían? No sé si ustedes recuerdan a algún personaje en la Biblia que fue un buen administrador. Creo que el personaje por excelencia es José, ¿no? Que fue un buen administrador, pero fíjense, él tuvo que pasar por un entrenamiento duro, complicado, pero a pesar de las presiones, él no cedió. ¿Y por qué no cedió? Porque se mantuvo fiel a Dios. O sea, su fe y su confianza en Dios lo mantuvieron firme en medio de circunstancias adversas, ¿no? Y este buen administrador hizo que que Egipto y que las naciones circundantes pudieran tener alimento en el momento más crítico. O sea, el papel de un administrador y gerente puede hacer el cambio en una empresa. Yo les comentaba que sé que hay personas que no tienen empresa, pero eh, José al final era segundo de Faraón. Si tú estás en una empresa, puedes hacer una gran diferencia y un gran cambio. Puedes aportar y trascender en esa organización. ¿Y de qué depende? Primero, del compromiso con Dios, de saber que lo que se hace es primero para Dios, no tanto fíjense, hace muchos años cuando estaba bueno, en un empleo, uno de mis jefes me decía, lo que tú hagas para la empresa, primero lo haces para ti, ¿no? Y fue interesante esta reflexión y dije, es cierto, porque todo lo que yo aprendo, lo que desarrollo, o sea, a mí me sirve en primera instancia, pero cuando tienes a Dios como tu prioridad, entiendes que todo lo que haces primeramente es para Él. Entonces, en el papel en el rol que se desempeñe, sea en la parte laboral o en la empresa, se puede hacer una diferencia cuando se trabaja de forma, dejando lo mejor de uno en la actividad que se está desempeñando, ¿no? Debería tener cada una de esas cualidades una persona para tener éxito como administrador. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Y qué cualidades reúne un buen administrador actualmente en el mundo empresarial? Y les estoy haciendo mucho énfasis en esta parte de revisar las habilidades contra el carácter, porque yo misma lo he vivido en la empresa, ¿no? Se ha contratado, hay algunas personas que se han contratado y que no se han contratado porque eran muy inteligentes o tenían muchas habilidades, pero al final llegaron a ser irresponsables, eran impuntuales, no entregaban las cosas a tiempo. Entonces, por eso es muchísimo más importante primero ver el testimonio, como lo comentaba Gaby en el chat, y el carácter que, que las habilidades. Y Keren en el chat dice Moisés con el consejo de su suegro. Muy bien, Keren. Y esta historia la vamos a ver al final, de hecho. Y sí, es un muy buen ejemplo. Y Jessica, Daniel, un ejemplo de una convicción firme y amor a Dios, absolutamente. Y fíjense que cuando la persona empieza a formar el carácter, tiene compromiso, tiene determinación, tiene un buen testimonio, empieza a subir de puesto, porque obviamente es digno de confianza. En una parábola, Jesús dijo, o sea, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, es normal. Si tú en tu empresa ves a una persona que le dejas una actividad y la hace, ¿qué pasa? Le dejas más y le dejas más y cada vez la vas subiendo de puesto. Y ocurre lo contrario. Si lo que te dejan no lo hace la persona, obviamente ya no le puedes dar más responsabilidad. Entonces, para las personas
trabajan para una empresa, es importante cada actividad tomarla como prioridad, porque en la medida que yo responda de forma correcta a mi responsabilidad, es en la medida que se va subiendo de puesto y de responsabilidad en la empresa. ¿Y cómo aplica el modelo bíblico siervo fiel a un administrador efectivo, ¿no? Y en la parábola que acabamos de ver, ¿no? Es, o sea, aquella persona que está atenta a lo que se requiere, ¿no? O sea, atenta, constante. ¿Qué requiere mi jefe? ¿Qué requiere la empresa? ¿Qué es proactivo? No, o sea, yo digo que si hubiera enojado mucho el señor de la casa, si llega y está toqui, toqui, toqui y el señor y el siervo dormido, ¿no? Y muchas veces esto nos pasa en las empresas, ¿no? O sea, se piden trabajos y no se hacen, ¿no? No hay esta actitud de un buen empleado, ¿no? O sea, el jefe tiene que estar recordándole al empleado lo que tiene que hacer. Desde ahí podemos ver que algo tiene que cambiar en los colaboradores, ¿no? Y esto también nos requiere saber cómo dirigir al personal y saber cómo contratar, cuándo contratar y también cuándo despedir a las personas que no nos aportan. Porque si tenemos personas que en lugar de aportarnos nos están quitando energía, eso va a mermar en el resultado de la empresa. Entonces, se tiene que tener, tienes que tener esta visión, porque ¿qué hizo el señor de la casa? Cuando hace el comparativo si el siervo pensara, mi señor tarda y se empieza a emborrachar y empieza a golpear, cuando el señor llega, ¿qué es lo que hace? Lo castiga duramente y lo echa con los incrédulos. Entonces, a veces como empresarios o como empresarias, eso también tenemos que aprender a tener un carácter firme. Usualmente los cristianos, como cristianos o como creyentes, somos o se tiende a ser más noble, ¿no? Más considerado con las personas, se tiende a dar muchas más oportunidades, pero a veces eso no es lo que la empresa requiere ni tampoco lo que la persona requiere, ¿no? Entonces también hay que saber poner límites, también hay que saber dar retroalimentación y a veces despedir a las personas que no están aportando y reconocer a las personas que sí han hecho que el negocio funcione, porque también podemos encontrar esa parte, ¿no? Empresas, empleados fieles, empleados que están ahí y que a veces no los vemos, ¿no? Y es necesario también reconocerlos y tener como esa confianza de ir avanzando con ellos, ¿no? Y están comentando, a mí me pasó que contraté a un entrenador con muchas credenciales, exacto, pero me resultó más efectivo el que amaba su trabajo, aunque al principio parecía demasiado exigente. Los jugadores y papás valoran más su pasión. Claro, es lo que les comento, o sea, es bien importante o sea, valorar ambos aspectos, pero muchas veces influye más el carácter de la persona que las habilidades técnicas. Entonces, es importante considerarlos al momento de contratación y también al momento de subirles de puesto. Vamos a leer Proverbios 31, para que participen. No sé cómo animarlas. Pero necesito que alguien me ayude a leerlo para que no se escuche solo mi voz aquí. Vamos a leer Proverbios 31. ¿Quién dice yo? Ah, sí, por favor. Pero no sé, ahí está. Buenos días, Proverbios 31. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que... Perdón, Perdón. Proverbios 31 a partir del 10, por favor. Ok, gracias. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche.
aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor con sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Sus hechos, perdón. Muchísimas gracias, Karen. Gracias. Fíjense cómo si nosotros cambiáramos la palabra, o sea, es interesante porque habla de una mujer, o sea, una esposa, pero si cambiáramos o sustituyéramos la palabra administrador por esposa, o jefe o presidente de la compañía en este pasaje, ¿qué podríamos ver? O sea, ¿qué cualidades tendría la persona? ¿Qué podemos aprender? Es muy, muy interesante el pasaje porque es más, dice que trabaja con energía. Se levanta de madrugada, es trabajadora, inspecciona, dice que cuida, ¿no? A las personas, no nada más a la familia, sino a los, dice a los empleados, o sea, todos los que están a su alrededor. ¿Qué más pueden ver de este pasaje? O sea, si cambiáramos esta palabra como administrador o jefe, qué cualidades podríamos encontrar? Tener mucha iniciativa y proactividad. Sí, algo que falta muchísimo con los empleados de hoy en día, ¿no? Está en el chat, también se comentaba, ¿no? Que dice, también me pasó, le pensaba mucho en despedir a un entrenador porque tenía que estar diciéndole qué hacer, o sea, falta de proactividad. Gracias a Dios por un tema que se compartió aquí, decidí despedirlo y fue la mejor decisión. Pero fíjense la importancia. Si hay una persona con esas cualidades, ¿qué es lo que va a hacer con el negocio? Va a hacer que prospere. Y dice, su marido está tranquilo. Si el marido lo ponemos como el dueño, obviamente va a estar tranquilo de dejar el negocio en manos de esta persona, ¿no? ¿Se pueden encontrar colaboradores así? Sí. ¿Es fácil? No. O sea, no es fácil, pero sí se puede encontrar colaboradores. Les digo, a mí me ha tocado, o sea, llegar con empresarios en donde, o sea, literal, ha crecido el negocio no gracias a ellos, sino gracias al administrador que pusieron. Entonces, por eso es tan importante seleccionar a las personas que van a estar trabajando con nosotros. Y yo digo, muy, muy interesante este tema. Les quiero comentar. Es obvio que necesitamos un gran, pero gran discernimiento al seleccionar al gerente idóneo para nuestras empresas y organizaciones, totalmente. Y obviamente tenemos varias herramientas, desde libros, seminarios, clases que pueden ayudarnos y a identificar y entrenar gerentes, porque también una persona puede tener muy buenas habilidades, pero no tiene las habilidades gerenciales o ustedes mismas. Si ustedes son gerentes, necesitan aprender a ser buenas gerentes. Algo que a mí me impactó muchísimo del pasaje que vimos al inicio es que dice, si el siervo conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, va a recibir muchos azotes. ¿Por qué recibirá muchos azotes? ¿Ustedes por qué creen que recibirá muchos azotes? A ver, el texto dice que si el siervo conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, va a recibir muchos azotes. ¿Por qué va a recibir muchos azotes?
porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hizo. Exacto. O sea, porque sabe que tiene que hacer, no lo hizo y es por negligencia e irresponsable. No fue responsable ni diligente. Yo le diría, no le importa su trabajo, ¿no? Ya te está diciendo también la actitud que hay. Para que una persona decida prepararse, tiene que tener una actitud dispuesta, diligente, responsable. Si la persona sabe y no se prepara, no es un buen candidato, ¿no? Y yo les voy a decir, también para nosotras como empresarias, tenemos una tarea que cumplir, convertirnos en las mejores empresarias posibles. Tenemos que prepararnos para esa actividad. Digo, o sea, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos tomando estas lecciones, porque es una forma de prepararnos. Pero tendríamos que prepararnos de muchas otras formas para poder cumplir la tarea que nosotras tenemos y así poder ayudar a nuestros colaboradores a que tomen esta actitud, ¿no? Y que se preparen. Y voy a acabar porque con el comentario de Keren, de Éxodo 18, porque es necesario pasarlo. Cuando es también, imagínense, esto fue hace como 1400 años antes de Cristo aproximadamente, o sea, hace mucho tiempo. Y tenemos esta historia, ¿no? De Moisés, o sea, Moisés quien libera al pueblo de Egipto, recibe un consejo de su suegro, ¿no? Entonces, ¿quién me puede ayudar? Esta ya es la última participación. ¿Quién me puede ayudar a leer este pasaje? Mira, hay varias. Teresa, Lidia, Rosalba, Marisela, Claudia, Ibero, Natividad, Yo lo leo. Delia, Araceli. Yo ayudo, si gusta. ¿Alguien más había dicho, creo? ¿Maricela? No. Lidia. ¿Sí? Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios con el fin de ayudar a Israel. También le contó sobre todas las dificultades que habían tenido en el camino y cómo el Señor los había salvado. Jetro se alegró mucho por todo el bien que el Señor le había hecho a Israel al salvarlo del poder de Egipto, y dijo: Bendito sea el Señor que lo salvó del poder de Egipto y del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque salvó al pueblo del poder de Egipto cuando los egipcios los estaban tratando muy mal. Jetro, el suegro de Moisés, hizo ofrendas y sacrificios para honrar a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer frente a Dios con el suegro de Moisés. El día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó: ¿Qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? Puedes continuar, ya te puse la siguiente diapositiva. Sí, Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y normas de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo: lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Ahora escúchame. Te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a uno de ellos a cargo de 1000 personas, a otros a cargo de 100, a otros a cargo de 50, e incluso otros a cargo de 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos.
Facilítate las cosas, encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Nombró hombres capaces entre todo Israel e hizo que ellos gobernaran al pueblo. Nombró quienes estuvieran a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 e incluso de 10 personas. Ellos administraban justicia permanentemente entre los israelitas. Los casos difíciles se los llevaban a Moisés, pero los sencillos los resolvían ellos mismos. Después, Moisés se despidió de su suegro y Jetro regresó a su tierra. Muchísimas gracias. Fíjense este pasaje, o sea, hay dos temas que quiero resaltar. Uno es el consejo del suegro de Moisés, de decir, tú no puedes hacer todo el trabajo, necesitas apoyo, necesitas ayuda, pero no cualquier clase de ayuda, ¿no? Y fíjense las cualidades que él necesita buscar personas que sean buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios y que no se dejen sobornar, para que a ellos los pongas a cargo de las personas. Yo les voy a decir algo, o sea, en la parte empresarial, obviamente dependiendo de las experiencias que han vivido, a veces hay mucho miedo a delegar el trabajo. O sea, pensar es que nadie lo va a hacer mejor que yo, es que no puedo soltar el control de mi negocio. Pero, o sea, si esto persiste, el negocio no es posible que crezca, porque así como, digo, como Jetro le dijo a Moisés, te vas a cansar, vas a desfallecer, o sea, tú no puedes estar a cargo de todo, necesitas supervisar, ¿no? Y necesitas delegar. Es lo mismo en las empresas, no hay una forma diferente de crecer si no es a través de gente comprometida, responsable y que se le deleguen ciertas actividades. Entonces, es necesario aplicar sabiduría y saber cómo elegir a las personas, pero también tener la confianza de que cuando yo ya seleccione a la persona correcta, evaluando la parte técnica, pero también el carácter, entonces ahora sí puedo confiar y delegar las actividades para que mi negocio crezca. Y quise ponerles también, para finalizar, las etapas de la empresa. La empresa hay un momento en que inicia. Después del inicio, forzosamente requiere crecer. La empresa requiere vender, tener crecimiento. Ya que la empresa creció, ahora necesita consolidarse. Después expandirse y al final institucionalizarse. Y la crisis la pongo aparte porque en cualquier etapa de la empresa puede haber crisis en las empresas. Pero, ¿por qué quise ponerles estas etapas? Porque yo sé que ustedes están en diferentes etapas, ¿no? Hay personas que están iniciando el negocio, personas que dicen, pues mi negocio es pequeño, entonces apenas está creciendo. Dependiendo de la etapa en la que te encuentras, tienes que aplicar este conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a avanzar en las etapas de tu empresa, a fuerzas vas a necesitar un equipo de trabajo. Hay dos tipos de empleados que ahorita les voy a comentar de dos tipos de empleados que se requiere. Uno es el personal de ventas, o sea, todas las empresas requieren vender, ¿no? Requieren publicitarse, requieren que las personas conozcan del servicio y lo compren. Entonces, tengo el perfil de ventas y tengo el perfil administrativo, que no va a vender, pero que se va a hacer cargo del negocio. Por eso hemos estado hablando tanto de el gerente es quien supervisa todo el negocio, pero a veces se inicia con un administrador que te ayuda en la parte financiera, en la parte contable, en la parte de facturas, soportando muchos temas administrativos. Entonces, desde el inicio, tú vas a requerir para las diferentes etapas personal. Entonces, si ves, es bien importante que estés consciente para saber qué elementos tiene que tener la persona para que te sea de ayuda para tu negocio, ¿no? Y muchísimo más cuando ya vas a dejar la operación del negocio y vas a salirte, necesitas dejar a un buen gerente a cargo del negocio. Rosalba comenta que el dueño a veces tiene miedo de delegar.
La clave es capacitar a la gente y decir qué esperan de ellos y qué quieres para tu empresa. Muy buen comentario. Muchas veces el personal no es que sea mal personal, sino simplemente no se supo cómo decir, cómo comunicar qué se quería y cómo se quería la actividad, ¿no? Por eso también a nosotras se nos reta a mejorar en nuestras habilidades directivas, ¿no? A veces creemos, yo comunico muy bien, sí, pero ya cuando estoy con el empleado, tal vez no le dije claramente lo que quería, no le puse una fecha límite, no lo supervisé, ¿no? No supervisé los resultados. Entonces, por eso sí es importante mejorar. Esta es una mejora constante, mejorar tú como empresaria y pedirle a las personas que colaboren contigo que cada día mejoren en pro de la empresa. Y hoy, antes de terminar, pidamos a Dios la sabiduría y confianza que ha prometido darnos, ¿no? En Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes o de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Para dirigir tanto, digo, con Moisés toda una nación, pero también una empresa, se requiere tomar muchas decisiones y se requiere ayuda, se requiere sabiduría, ayuda de lo alto, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas y que sobre todo nos dé las herramientas necesarias, los consejos a las personas, las capacitaciones que requerimos para poder cumplir con la tarea que tenemos adelante, ¿no? Siempre digo, el rol del empresario es uno de los más difíciles de la sociedad, porque nadie te dice cómo hacer las cosas, pero todos te preguntan qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? O sea, se exige mucha preparación para poder realmente ser un buen empresario y llevar a un buen término la empresa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Espero que les haya sido útil, que lo podamos aplicar y sobre todo hagamos esto, ¿no? Pidamos la sabiduría a Dios para saber cómo aplicarlos a nuestras empresas y a nuestros trabajos.